Ya estamos todos, creo. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este espacio virtual de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. El día de hoy, como ya es costumbre, en los miércoles de sentencia, tenemos el taller de análisis de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hoy nos acompaña el maestro Franco Gatti, quien nos da muchísimo gusto recibirlo nuevamente y que le decíamos hace un rato que ya es como de casa. Él nos va a acompañar para que reflexionemos sobre el caso Lagos del Campo versus Perú y los invitamos a todos y todos a seguirnos. El día de hoy nos va a dar la bienvenida en nombre del presidente de la comisión, del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, la maestra Claudia Ruiz Coutinho. Les dejo la palabra. Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos al taller de análisis de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos el gusto de recibir al maestro Franco Gatti, profesor de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, abogado y autor de libros. Agradecemos su presencia y su participación en este ejercicio de capacitación permanente que realiza la Comisión Estatal. Bienvenido, maestro Gatti. Promover los derechos humanos es una tarea que desde la creación de este organismo ha sido una prioridad y que en años recientes, tanto en nuestro programa de trabajo como en el Plan de Desarrollo Estatal, ha cobrado mayor relevancia y compromiso. Lo hacemos con una visión preventiva, actuando antes de que el daño se materialice. Esto es, que buscamos atender el origen del riesgo de forma que podamos evitar vulneraciones. Nos capacitamos y actualizamos permanentemente para que las y los servidores públicos conozcamos cada vez mejor la misión que nos ha sido encomendada en nuestra Carta Magna y en el derecho internacional. Para nosotros, estos espacios de análisis de sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son precedentes fundamentales en la defensa de los derechos de las personas y en nuestro quehacer diario. El caso que hoy se analiza tiene que ver con la obligación del Estado de proteger los derechos de las personas frente a las actividades empresariales, para que éstas sean fuente de solución y respeto de los derechos humanos. Dejo el uso de la palabra al maestro Gatti y desde luego que es una fortuna escucharlo. Y muchas gracias. La invitación para todas y todos es que sigamos haciendo del respeto a los derechos humanos un estilo de vida. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Perdón, maestro, voy a robarme un minuto más. Voy a aprovechar para presentarles también a la maestra Mariana Piña. Ella es directora del Instituto de Capacitación e Investigación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y justamente está iniciándose con nosotros con este taller. Entonces le voy a dejar la voz a la maestra Mariana para que nos haga favor de leer la reseña curricular del maestro Gatti. Muchas gracias, maestra. Buenos días a todas y a todos. Gracias, maestro, por acompañarnos en este taller. Y pues quiero nada más hacer una breve semblanza de su trayectoria profesional para que ya pueda dejarle el uso de la palabra. El maestro Franco Gatti es profesor de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Es abogado, tiene un diploma de honor por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, especialista en Derecho Público Global por la Universidad Castilla de la Mancha en España. Ha cursado el máster en Global Rule and Law Constitutional Democracy en la Universidad de Génova y Girona y es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario. Es coautor del libro Los casos argentinos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Historia, Estándares Jurídicos e Impacto en el Derecho Interno. Autor de textos científicos y artículos de divulgación.
Se ha desempeñado como profesor de distintas carreras de posgrado en universidades nacionales y extranjeras, entre ellas el doctorado en Derecho Constitucional Internacional y la maestría en Criminología Aplicada en la Universidad San Carlos de Guatemala, la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Rosario y diversas diplomaturas y cursos de posgrado. Ha sido visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es profesor adjunto por concurso en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Pues muchas gracias, maestro, y bienvenido. Le dejo el uso de la palabra. Bien, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, a Mariana Piña, a Claudia Ruiz y a los organizadores. Es un honor para mí estar nuevamente con ustedes, compartir estas instancias que considero, como lo dijo Claudia Ruiz, instancias fundamentales, no solo para conocer la especificidad de la sentencia, sino también para actuar en carácter preventivo, es decir, para, digamos, discutir estándares es sobre todo poder adecuar nuestras prácticas a estos criterios internacionales que son obligatorios para los estados y que por lo tanto nos marcan un norte, un rumbo en el accionar de todos los órganos del Estado y también de los particulares. De tal modo, insisto en que este tipo de instancias y de escenarios de discusión y de capacitación son fundamentales y por eso celebro la iniciativa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, y bueno, estoy siempre a disposición para colaborar en ello. Hoy vamos a trabajar un caso que es particularmente relevante, más allá de los contornos específicos que allí se discuten, porque es la primera vez que la Corte Interamericana declara violado de manera autónoma un artículo de la Convención Americana, que es el artículo 26. Es una disposición referida exclusivamente a la protección de derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, vamos a trabajar este caso a la luz de este contexto, es decir, no solo con la especificidad de los hechos del caso, sino también siendo conscientes que estamos frente a una verdadera ruptura paradigmática en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, puesto que a partir del caso Lagos del Campo se inicia un recorrido jurisprudencial que hasta nuestros días ha implicado importantes avances en la protección de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esa es la razón por la que elegimos este caso. ¿Sí? Más allá, insisto, de las circunstancias, de la coyuntura específica de los hechos del caso, por el impacto que tiene en lo que ocurrió luego, es decir, en un ejercicio interpretativo de la Corte que avanzó más allá de lo que estaba previsto en la historia jurisprudencial anterior. De tal modo, si me permiten, voy a compartir pantalla para que hagamos un recorrido un poco más dinámico y también atenerme a los tiempos de ustedes. Allí estamos entonces. Vamos a discutir entonces el caso Lagos del Campo contra Perú, que es del 31 de agosto del año 2017, y por eso, digamos, vale la pena pensarlo en términos temporales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a dictar sus sentencias en casos contenciosos en la década del 80, es decir, desde la década del 80 del siglo pasado hasta el 31 de agosto de 2017 sostuvo una línea jurisprudencial en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y con este caso avanzó en una transformación interpretativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta Lagos del Campo la Corte Interamericana no declaraba violado autónomamente el artículo 26 de la Convención, es decir, el artículo referido a derechos económicos, sociales y culturales, sino que por vía interpretativa trabajaba algunos derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, en el contexto del artículo 4, la protección del derecho a la vida, o el artículo 5, la protección de la integridad personal, pero no había avanzado todavía en la declaración de violación autónoma del artículo 26. Esto se puede haber debido a diversos motivos, pero existían algunos antecedentes de votos razonados, sobre todo del juez Ferrer MacGregor, que es de alguna manera hermano de ustedes. Eduardo Ferrer MacGregor sostenía en sus votos razonados la importancia de declarar violado el artículo 26. Pero la Corte en pleno, es decir, las sentencias de la Corte, no lo hicieron hasta el caso Lagos del Campo del 31 de agosto de 2017. Esa es en gran medida la razón más importante por la que vale la pena conocer este caso. Insisto, después del Lagos del Campo llegaron otros sobre derechos económicos, sociales y culturales de mucho impacto, como Poblete Vilches contra Chile, como Cusculpi Baral contra Guatemala, y así se fue avanzando hasta nuestros días en una jurisprudencia de la Corte Interamericana mucho más rica, pero que siembra algunas preguntas, ¿no? ¿Hasta dónde puede la Corte Interamericana fijar obligaciones a los estados en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con las exigencias que ellos suponen? Y sobre todo porque el artículo 26 es una cláusula
que sujeta la efectividad o sujeta la posibilidad de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales a el carácter progresivo y a las posibilidades de los estados. Es decir, las diversidades patrimoniales en cuanto a los recursos económicos con los que cuenta cada estado son un elemento a tener en cuenta a la hora de pensar cómo deben garantizarse los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En definitiva, aquí hay un horizonte muy interesante para descubrir y hay mucho camino para hacer en torno a este grupo de derechos que afortunadamente la Corte empezó a trabajar específicamente desde el caso Lagos del Campo. Pero para poder comprender las implicancias que tiene esta sentencia, tenemos que inevitablemente hacer un breve resumen de los hechos. El caso Lagos del Campo es un caso centralmente sobre estabilidad laboral. Si tuviésemos que definirlo en pocas palabras, se trata de una sentencia donde el foco de la atención está puesto en los derechos laborales, y concretamente en la estabilidad laboral de un trabajador del sector privado, por lo cual es particularmente interesante. La Corte Interamericana ya había trabajado en algunas sentencias casos vinculados a trabajadores del Estado, por ejemplo a magistrados o a empleados de la administración pública, pero en este caso nos estamos refiriendo a una persona que es trabajador del sector privado, y por lo tanto las obligaciones del Estado en relación con las empresas son diversas respecto de las obligaciones que tiene el Estado en relación con sus propios empleados o funcionarios. De tal modo, para que comprendamos mejor cuáles son las aristas del caso, debe tenerse presente en primer lugar que Lagos del Campo, el señor Lagos del Campo, había comenzado a trabajar en una empresa denominada Sepper Pirelli, Sociedad Anónima, en el año 1976. Y en ese contexto, en dicha empresa, se había desempeñado como dirigente sindical y también como dirigente laboral. Además, en Perú, de acuerdo a la legislación interna, existe una figura que se llama comunidad industrial, que no es lo mismo que los sindicatos, sino que tiene otra naturaleza, incluso otras funciones, porque allí se permite la participación de los trabajadores en esta comunidad, en la representación, en la toma de decisiones, en la posibilidad también de beneficiarse o de obtener utilidades a partir de esta comunidad. Por lo tanto, Lagos del Campo no solo había sido dirigente sindical, sino que también había formado parte de la comunidad industrial de la empresa, donde se desempeñó como presidente del comité electoral, es decir, como aquel que encabezaba la organización de las elecciones para, de algún modo, establecer quiénes serían los representantes en esa comunidad industrial. En el 89, el 26 de abril, Lagos del Campo, en su carácter de presidente del comité electoral, denunció ante la Dirección General de Participación del Ministerio de Industria una serie de irregularidades vinculadas con las elecciones que se habían convocado para precisamente conformar el Consejo de la Comunidad Industrial y de los representantes de los trabajadores. Es decir, lo que denunció fundamentalmente Lagos del Campo es que la convocatoria había sido irregular porque se intentaba promover la primacía de una lista, que era la lista de la patronal, en desmedro de la representación de los trabajadores. En efecto, él, como presidente del comité electoral, acude ante la Dirección General de Participación del Ministerio de Industria, presentando un reclamo por esta irregularidad. Lo que sucede es que, bueno, la Dirección General no se expide de manera temporaria, es decir, no se expide de manera tempestiva, oportuna, sino que demora su resolución y por lo tanto las elecciones se realizan. Se realizan las elecciones y después de obtenido el resultado, por supuesto perjudicial para los trabajadores, Lagos del Campo y un grupo de trabajadores presentan la impugnación de esa elección, y la Dirección General declara fundado ese recurso e instruye la celebración de una nueva elección. En ese contexto, Lagos del Campo brinda entrevistas a medios de comunicación e insiste en que la empresa había actuado o había obrado de mala fe, afectando los derechos de los trabajadores, y por lo tanto esa elección que se había celebrado debía ser dejada sin efecto. En ese orden de ideas es que el gerente general de la compañía le formula cargos a Lagos del Campo. ¿Por qué? Porque de algún modo entendía que esas expresiones públicas, esas manifestaciones en contra de la empresa, la agraviaban, implicaban una injuria grave, y no podía sostenerse el vínculo laboral después de estos episodios. Por lo tanto, se le inicia una suerte de procedimiento interno disciplinario, formulándole una serie de cargos a los que Lagos del Campo responde, y la empresa entiende que la respuesta, es decir, que ese descargo es insuficiente, por lo tanto lo despide. Es decir, el
1 de julio del 89, la empresa le notifica a Lagos del Campo el despido, sustentado en la falta grave, en la injuria grave, que avala esta posibilidad, entonces, el artículo 5 de la ley 24.514 del Perú. Por lo tanto, vemos allí una unión entre el ejercicio de algunos derechos laborales, la libertad de expresión, la libertad de asociación, y el despido que la empresa ejecutó contra Lagos del Campo. ¿Qué sucede? Que al momento en que es despedido, Lagos del Campo tenía 50 años de edad y 14 hijos, 6 de ellos en edad escolar todavía. Muy bien, ¿qué ocurrió en el derecho interno en cuanto a las acciones judiciales? En primer lugar, luego de ese despido, Lagos del Campo interpone una acción laboral, es decir, una demanda, orientada fundamentalmente a controvertir el carácter del despido, es decir, a sostener que el despido había sido arbitrario. Por eso presenta una demanda ante los tribunales, ante el juzgado en lo laboral de Lima, el juzgado de trabajo de Lima, el 26 de julio del 89, como ustedes advertirán, de manera muy inmediata al despido. ¿Qué decidió? ¿Qué resolvió el juzgado del trabajo de Lima? Bueno, resolvió que el despido había sido ilegal e injustificado. Frente a esta circunstancia, por supuesto que la empresa recurre, y el segundo tribunal del trabajo de Lima revierte, es decir, revoca la decisión de la primera instancia y considera que el despido fue legítimo y fundado. Por lo tanto, aquí el perjudicado es Lagos del Campo. Tenemos entonces una primera demanda laboral donde, como resultado de ella, se arriba que el despido fue fundado y dentro de los marcos de la ley. Por supuesto que frente a esta insatisfacción, Lagos del Campo interpone una acción de amparo, que es rechazada por la Sala Civil de la Corte Superior, y la quinta sala también lo declara improcedente, y finalmente intenta un recurso ante el Tribunal Constitucional, que también es rechazado, y también se le deniega la queja. Es decir, hay un derrotero muy intenso en el derecho interno, fíjense la cantidad de acciones que el afectado intentó, algunas orientadas inicialmente a controvertir el carácter del despido, es decir, a que se concluya que su despido había sido arbitrario e ilegítimo, y otras ya dirigidas a, digamos, al intento de revisión de esas decisiones iniciales. Por lo tanto, bueno, agotada la vía interna, como ustedes saben, queda habilitada la posibilidad de acudir ante el sistema interamericano, en primer lugar ante la Comisión Interamericana, y luego la Comisión puede elevar el caso a la Corte. Eso es lo que ocurrió en el caso de Lagos del Campo, intervino la Comisión Interamericana, y frente a la insuficiencia de respuesta del Estado y a la consideración de que existían derechos violados, es que la Comisión Interamericana somete el caso ante la Corte Interamericana. Bueno, en el contexto de la Corte Interamericana, entonces podemos registrar cuáles han sido los derechos violados en el caso Lagos del Campo. Vamos a dejar para más adelante la estabilidad laboral porque es el meollo, ¿sí? Es el centro de la cuestión, y vamos a empezar en primer lugar por la libertad de expresión. ¿Por qué aquí se discute la libertad de expresión en un contexto entonces donde, como dijimos al comienzo, la columna vertebral del caso son los derechos laborales? Bueno, precisamente porque la libertad de expresión, de acuerdo a los estándares de la Corte Interamericana, es un derecho que tiene una dimensión individual, pero que también tiene una dimensión colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá del derecho individual que cada uno de nosotros tiene a expresar libremente sus ideas, también hay una esfera colectiva donde repercute esa libertad de expresión y que tiene que ver con la posibilidad de, sobre todo, expresar ideas en un contexto de pluralidad democrática, y esto se traduce en la importancia entonces de asegurar la diversidad de opiniones, la convivencia pacífica, etcétera, etcétera. Es decir, la libertad de expresión tiene un impacto muy singular en la garantía del régimen democrático. De tal modo, como lo ha dicho la Corte Interamericana en este caso y en otros antes, hay que comprender a la libertad de expresión en términos amplios, es decir, se puede ver afectada ya sea por la censura que formula el Estado, cuando el Estado impide que se divulguen ciertas ideas o que las personas se expresen con libertad, pero también puede estar afectada la libertad de expresión sin la intervención directa del Estado. Y ahí es donde se cuela de alguna manera el interrogante por cuál es el rol de los particulares. En el caso de la libertad de expresión, dice la Corte Interamericana, cuyo ejercicio real y efectivo no depende simplemente del deber del Estado de abstenerse de cualquier injerencia, sino que se pueden requerir a él, es decir, al Estado, medidas positivas para proteger al derecho en las relaciones entre las personas.
Por lo tanto, hay algunos supuestos, hay algunos casos en los que el Estado tiene una obligación positiva de garantizar el derecho a la libertad de expresión, incluso frente a ataques de particulares. Y aquí vale la pena hacer un señalamiento. Cuando nosotros hablamos de violaciones de derechos humanos en el orden internacional, siempre pensamos que el responsable es el Estado, y esto es correcto. Ahora, el Estado es responsable por esas violaciones directas que comete, por ejemplo, cuando censura, es decir, cuando tiene alguna legislación o algún mecanismo institucional para censurar, y esto impide que las personas ejerzan su libertad de expresión en un contexto de igualdad. Pero también el Estado es responsable internacionalmente cuando, más allá de sus acciones directas, él tolera o no fiscaliza o no controla y por lo tanto no asegura que los derechos también se tengan lugar y se garanticen entre particulares. Es decir, en este caso, hay una forma de cercenar la libertad de expresión por parte de la empresa en relación con Lagos del Campo, y el Estado en ese marco debió haber intervenido promoviendo una garantía, es decir, una protección de la libertad de expresión. Si Lagos del Campo se manifestó en un medio de comunicación y por esa manifestación pública fue despedido, es obvio que allí hay una violación al derecho a la libertad de expresión que el Estado no tuvo la capacidad de fiscalizar y en todo caso sancionar, porque cuando tuvo la ocasión de hacerlo en la instancia judicial no actuó de la manera debida. Por lo tanto, incluso cuando hay ataques a la libertad de expresión provenientes de particulares, el Estado tiene una obligación allí. Y la obligación es proteger la libertad de expresión y de este modo también sancionar y fiscalizar los casos en los que los mismos particulares la cercenan, la restringen, la limitan. De tal modo, como lo ha dicho el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de alguna manera se nutre de estos estándares, el artículo 10, que es el de la libertad de expresión en el Convenio Europeo, y en el sistema interamericano es el artículo 13, se impone no solo en las relaciones entre empleador y empleado, cuando éstas se rigen por el derecho público, sino también en las relaciones vinculadas con el derecho privado, es decir, particularmente en la aplicación de la libertad de expresión en contextos laborales. Se ha analizado, la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo han analizado si la injerencia de dicho derecho puede atribuirse a las decisiones de los tribunales que avalaron el despido u otra sanción. Entonces, está claro que incluso las relaciones laborales regidas por el derecho privado, si el Estado no interviene a través de los tribunales o a través de las autoridades competentes, de algún modo está avalando esa restricción a la libertad de expresión. Y eso es lo que la Corte aquí observa. En resumidas cuentas, lo que debe analizarse cuando estudiamos el derecho a la libertad de expresión en este tipo de contextos es si se cumplen los requisitos para que operen las responsabilidades ulteriores. ¿Qué quiere decir esto? La libertad de expresión está protegida por la Convención Americana del siguiente modo. Hay un principio general que establece que no está permitida, es decir, que los estados tienen la obligación de asegurar que la libertad de expresión no esté sometida a ningún tipo de censura. Por lo tanto, nadie puede ser censurado en su derecho a expresarse libremente. Solo puede ser sometida a la libertad de expresión a responsabilidades ulteriores. Esto quiere decir que puede restringirse la libertad de expresión o limitarse, sí, como cualquier derecho puede ser limitada la libertad de expresión, pero no de manera previa, sino mediante la censura, sino a través de responsabilidades ulteriores. Ahora bien, ¿cuándo son legítimas, cuándo son conformes a la Convención Americana esas responsabilidades ulteriores? En primera instancia, cuando están fijadas por ley, es decir, cuando se cumple el principio de legalidad. En segundo lugar, cuando responden a un objetivo permitido por la propia Convención, por ejemplo, respetar los derechos de reputación de los demás, la protección de la seguridad, del orden, de la salud, etc. Y en tercer lugar, cuando esa restricción a la libertad de expresión es necesaria para una sociedad democrática. Por lo tanto, tiene que cumplir con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Es decir, se la debe ponderar. En este caso, a todas luces, no se cumplen estos requisitos para establecer responsabilidades ulteriores a lo dicho por Lagos del Campo. En definitiva, Lagos del Campo se expresó en un medio de comunicación afirmando que esa convocatoria de elecciones y el acto eleccionario en sí mismo era contrario a las normas que lo debían regir y que se había de alguna manera desarrollado de forma irregular. Y por lo tanto, a partir de esa manifestación pública, él es sancionado, Lagos del Campo es sancionado con un despido. Un despido que luego es avalado, es decir, ratificado en su legitimidad por los tribunales.
Esta circunstancia no cumple los requisitos que vemos en pantalla en cuanto a las pautas que deben regir las responsabilidades ulteriores, porque no está establecido por ley, porque no responde a un objetivo permitido por la Convención, y porque no es proporcional, es decir, no hay una relación estrictamente establecida entre el objeto perseguido y el fin, no hay idoneidad en ese análisis, y tampoco hay una necesidad claramente fundada. Por lo tanto, lo que concluye la Corte en relación con la libertad de expresión es que emitir ciertas informaciones relativas al ámbito laboral posee un interés público. Y en este caso más aún, porque se trataba de una elección para la conformación del Consejo de la Comunidad Industrial. Por lo tanto, era fundamental que esa información sea conocida por los otros trabajadores y por el público en general. El carácter público de la información protege específicamente a la libertad de expresión y a quien hace uso de esa libertad de expresión, y no puede ser restringida. Si es restringida, debe regirse la restricción por los parámetros que vimos antes, que aquí no están observados. Por lo tanto, la Corte insiste en que hay un interés colectivo para los trabajadores de conocer esta información, y que, por lo tanto, esto debe ser específicamente protegido, porque la libertad de expresión, como advertimos al inicio, es un pilar fundamental para las instituciones de una sociedad democrática. Y además, vale la pena subrayarlo, cualquier limitación a la libertad de expresión tiene un efecto disuasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo involucra el caso en cuestión, sino que también hacia el futuro inhibe a otras personas de expresarse libremente, teniendo en cuenta que fue sancionado antes alguien por sus dichos. Por lo tanto, esa es la centralidad de la libertad de expresión en estos contextos. Muy bien. Esta es la síntesis de lo que la Corte concluyó en relación con este derecho. Es decir, entendió que el Estado de Perú avaló una restricción al derecho a la libertad de pensamiento y expresión de Lagos del Campo, que se sintetizó, que de alguna manera se materializó en una sanción innecesaria en relación con el fin perseguido. Esto entonces se debe a las circunstancias del caso. No había una necesidad acreditada de despedir a Lagos del Campo para proteger ningún otro bien, ni ningún otro fin superior. Es decir, se restringió su libertad de expresión sin tomar en consideración que esas declaraciones que él efectuó de manera pública eran de interés general, eran de interés para los otros trabajadores, y que por lo tanto preservaban la vigencia del sistema democrático. Sobre todo porque, insisto, se vinculaban con la elección de representantes para este órgano importante para la empresa. Muy bien, entonces tenemos claro que el Tribunal Interamericano declaró violado el artículo de la libertad de expresión, sobre todo pensando en la dimensión individual que tiene el derecho, pero también en la dimensión colectiva, y en las formas en las que el Estado de Perú avaló la restricción a la libertad de expresión, una restricción que no cumplió los parámetros fijados por los estándares de la Corte Interamericana en relación con las responsabilidades ulteriores, es decir, la legalidad, la persecución de un objetivo legítimo establecido por la Convención, y en todo caso la búsqueda de una necesidad que esté fundada. Ahora bien, entramos de lleno en el derecho protagonista, excluyente, si se quiere, de esta sentencia, que es la estabilidad laboral. Ustedes se preguntarán por qué la estabilidad laboral es el derecho más importante, o es el derecho que más discusión genera en este caso. Bueno, porque Lagos del Campo fue despedido de un trabajo en el que ya tenía una trayectoria asentada, y donde había desempeñado funciones sindicales y funciones como representante de los trabajadores, incluso presidente de un comité electoral. Fue despedido en virtud de algunas manifestaciones públicas que hizo y de su actividad, podríamos decir, política o representativa. Por lo tanto, claramente allí hay un aspecto a discutir. Si ese despido es un despido arbitrario o no, y por otro lado, cuál es la responsabilidad del Estado. Porque aquí cabría que ustedes se pregunten con total inteligencia por qué la Corte Interamericana tiene que resolver un caso sobre un despido que hace una empresa. Y es que en realidad la Corte Interamericana no está inmiscuyéndose en ese asunto, es decir, no está discutiendo si lo que hizo la empresa fue conforme al derecho peruano o no, es decir, si se adecuó o no a la legislación peruana. Lo que la Corte Interamericana evalúa es si ese despido, analizado por los tribunales del Estado peruano, es un despido que tiene protección suficiente en los estándares convencionales o no. Es decir, si la actividad de la empresa ratificada por el Estado es una actividad
que viola o no viola derechos humanos. Aquí entonces lo que se observa es el rol del Estado, es decir, ¿qué hizo el Estado para proteger la estabilidad laboral del trabajador? ¿Qué debió haber hecho y no hizo? Esas son las preguntas que guían el caso, no tanto si la empresa actuó conforme a derecho o no, porque insisto, estamos en el contexto de una violación internacional de derechos humanos y como tal el acento se pone en el rol del Estado. Ahora, es legítima la pregunta, ¿por qué la Corte se inmiscuye en la actividad de los particulares? Se inmiscuye porque lo que está evaluando es si el Estado garantizó un sistema judicial, una legislación, es decir, un contexto jurídico en el que un trabajador que es despedido arbitrariamente tenga herramientas para defenderse, para cuestionarlo y para eventualmente, no sé, ser reincorporado a su puesto de trabajo, si el despido es arbitrario. Bien, el problema jurídico aquí radica en el artículo 26 de la Convención, que es lo que anticipé al comienzo de este encuentro. Ustedes saben que la Convención Americana tiene 25 artículos, del 1 al 25, relacionados con derechos civiles y políticos. Es decir, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, las garantías judiciales, la protección de la niñez, la protección de la familia, la integridad personal, en fin, todos los derechos que ustedes encuentran, la igualdad ante la ley, que se encuentran entre el artículo 1 y el 25. El 26 es un artículo sobre derechos económicos, sociales y culturales. Todavía, al momento en el que se aprobó la Convención Americana, no se hablaba de DESCA, porque los DESCA son derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En ese momento solo se hablaba de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sí? Hoy por hoy tendríamos que ampliar la denominación y referirnos a ellos como DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque así lo dice la Comisión Interamericana, existe una relatoría específica sobre DESCA, y la Corte Interamericana también lo ha receptado. Lo cierto es que hasta el caso Lagos del Campo, cuando se presentaba ante los estrados de la Corte un caso donde existía violación del derecho a la salud, o violación del derecho al trabajo, o violación del derecho al ambiente, la Corte Interamericana no utilizaba el artículo 26, es decir, no declaraba la responsabilidad internacional del Estado por haber violado el 26, sino que apelaba a interpretaciones dinámicas, evolutivas, amplias, como quieran llamarle, de, por ejemplo, el artículo 4. Es decir, si nosotros repasamos algunas sentencias sobre, por ejemplo, pueblos indígenas, Yaquiaxá contra Paraguay, o Sacmocasec, es decir, una serie de manifestaciones jurídicas de la Corte vinculadas a pueblos indígenas, allí había violación de derecho, por ejemplo, a la salud o de derecho al ambiente, y sin embargo la Corte las ubicaba dentro del concepto de vida digna. Es decir, entendía que el artículo 4 de la Convención no protege solo el derecho a una persona a no ser privado arbitrariamente de la vida, sino que protege el derecho a una vida digna. Y bajo el paraguas de la vida digna quedaban incluidas otros tipos de obligaciones del Estado, como, por ejemplo, la protección del ambiente, la protección de la salud, la protección de la alimentación. ¿Sí? Podemos recordar hasta casos donde la Corte Interamericana estableció el acceso al agua como un derecho contemplado dentro de la idea de vida digna. Insisto, no recurría al artículo 26, sino que lo enmarcaba en el artículo 4. Muy bien, aquí, en un caso de violación de un derecho laboral, un derecho relacionado con el artículo 26, por primera vez la Corte sí se centra en el análisis de esa disposición. Y lo hace refiriéndose al principio iura novit curia, es decir, porque no fue requerido expresamente por los peticionarios ni por la comisión, sino que la Corte dice, bueno, este tribunal, en uso del principio iura novit curia, es decir, que el tribunal conoce el derecho, puede declarar violadas disposiciones de la Convención que no fueron alegadas por las partes. Y entonces en ese contexto se inmiscuye de lleno en el artículo 26. ¿Cuál es el primer paso para hacerlo? Bueno, un estándar que sí es reiterado y había sido manifiestamente expresado por la Corte, es el estándar de la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos. Entonces, bajo ese punto de partida, la Corte dice que existe una interdependencia e indivisibilidad entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, deben ser entendidos de manera integral y conglobada, y no existen jerarquías entre sí. Por eso rechazamos la clasificación en generaciones de los derechos. Si primera generación, segunda generación, bueno, esa clasificación es rechazada porque siempre partimos de este estándar, del estándar de la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. De tal modo, este es el punto de partida. La Corte
manifiesta que como son indivisibles, pueden entenderse de manera complementaria los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos por los que la Corte declara violado el artículo 26 y se atribuye esa competencia para hacerlo? Primero, la ubicación metodológica. Y el tribunal sostiene que si bien se encuentra en el capítulo 3, el artículo 26, integra la primera parte de la Convención referida a los deberes de los estados y los derechos protegidos. Esto quiere decir que, como está dentro de ese contexto metodológico, puede entenderse que se trata de una obligación más del Estado. Así como los primeros 25 artículos, el 26 también supone una obligación del Estado. Por lo tanto, metodológicamente habría una razón para entenderlo como un derecho más, o como un conjunto de derechos más, y por lo tanto, obligaciones correlativas para los estados a la luz del artículo 1.1, es decir, la obligación, el deber de respetar y garantizar. Luego, la Corte entiende que debe trazarse una relación entre la Convención Americana y la Carta de la OEA. Y la Carta de la OEA establece normas sobre la protección de derechos económicos, sociales, de educación, de ciencia, de cultura, lo cual da la pauta que existe en el marco del sistema interamericano una intención de proteger no solo derechos civiles y políticos, sino también derechos económicos, sociales y culturales. Y lo mismo si trazamos una relación con la Declaración Americana. Ustedes saben que la Declaración Americana es un instrumento del sistema interamericano, el primero de los instrumentos del año de abril del 48, que reconoce algunos derechos económicos, sociales y culturales. De tal modo, si la declaración lo hace, y la declaración es fuente de obligaciones internacionales, bueno, no habría ningún motivo para quitarle esa capacidad a la propia convención. ¿Sí? Entonces, ahí hay una relación entre otros instrumentos del sistema y la convención para afirmar la importancia de la protección de los DESCA. Y por último, el corpus juris internacional. Aquí es un argumento de peso pensar que los derechos económicos, sociales y culturales, y ambientales, sumaríamos ahora, tienen un reconocimiento en otros instrumentos internacionales, aunque no sean del sistema interamericano, y esto no puede ser dejado de lado por la Corte. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la misma Declaración Universal, y otras convenciones específicas, como la Convención contra toda la forma de discriminación contra la mujer, o la misma Convención de los Derechos del Niño, establecen protecciones, por ejemplo, del ambiente. Y el hecho de que esos derechos en particular no estén puestos de manifiesto de manera concreta en la Convención, no es un argumento suficiente para no considerarlos como parte del corpus juris internacional, porque el mismo artículo 26 se refiere a derechos económicos, sociales y culturales. Bien, en resumidas cuentas, la Corte Interamericana, partiendo de la idea de la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos, y de estos argumentos que recién reseñé, es decir, la relación con otros instrumentos del sistema, la ubicación del corpus juris internacional, la ubicación metodológica del artículo 26, es que en base a estos argumentos es que la Corte avanza en torno a la posibilidad de declarar violado el artículo 26. Hay una argumentación muy fuerte en torno a cambiar el rumbo de la jurisprudencia. Y algunas de las razones son estas que aquí les he sintetizado. Muy bien, ¿qué es lo que dice la Corte estrictamente vinculado con la estabilidad laboral? Bueno, se basa en primer lugar en la observación número 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Este comité en esa observación lo que dice es que el derecho al trabajo implica el derecho a no ser privado injustamente del empleo o arbitrariamente del empleo. Y por lo tanto, ese incumplimiento de la obligación de proteger se produce cuando los estados se abstienen o no llevan a cabo todas las medidas adecuadas para proteger a las personas que están sometidas a su jurisdicción a vulneraciones del derecho al trabajo imputables a terceros. Es decir, aquí lo que dice el comité de la observación 18 es que el Estado es responsable no solo cuando él despide a sus empleados de manera arbitraria, sino también cuando no lleva a cabo medidas para proteger a los trabajadores de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran frente al despido. ¿Cuáles son esas medidas? Ahora las vamos a ver, pero lo cierto es que ya el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales advierte esta importancia. Por otro lado, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, también en el Convenio 158, dispone
que el derecho al trabajo incluye la legalidad del despido, ¿sí? Y esto impone la necesidad de ofrecer motivos válidos para el despido, así como el derecho a recursos jurídicos efectivos en caso de que el despido sea improcedente. De algún modo aquí lo que se ve es lo mismo que antes. Cuando el Estado garantiza el derecho al trabajo, tiene que con esa garantía asegurar un marco jurídico, es decir, un contexto jurídico, en el que frente a un despido arbitrario, el trabajador o la trabajadora tengan vías de reclamo, es decir, recursos efectivos, y también una legislación que los ampare. Por lo tanto, aunque el despido sea un despido formulado y llevado adelante por un particular, el Estado tiene obligaciones estrictas en relación con eso. Es decir, no está desligado de su responsabilidad porque el despido lo ejecute un particular, como en este caso, una empresa. Por lo tanto, tanto la Observación General 18 como el Convenio 158 de la OIT corren por el mismo carril. Ahora sí, podemos encontrar las obligaciones positivas del Estado. Estas obligaciones surgen del caso de Lagos del Campo, por lo tanto, son en gran medida el estándar con mayúsculas de la Corte Interamericana para este tipo de hipótesis. Lo que debe hacer el Estado para garantizar el derecho a la estabilidad laboral no es asegurar que ninguna persona sea despedida, porque eso no lo puede lograr ningún Estado, sino cumplir con estas obligaciones. Primero, adoptar medidas adecuadas para la correcta y debida regulación y fiscalización del derecho al trabajo. Esto quiere decir, bueno, que la legislación laboral sea una legislación laboral que esté a la altura de los estándares internacionales, no solo de los del sistema interamericano, sino también del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los convenios de la OIT, etc. En segundo lugar, proteger al trabajador y a la trabajadora a través de órganos competentes, en caso de que opere un despido injustificado. Y también, en caso de que exista un despido, tener la posibilidad de remediar la situación, es decir, reincorporarlo al puesto de trabajo, indemnizarlo y proveerlo de algún otro tipo de prestación adicional. Además, el Estado debe disponer de mecanismos efectivos para el reclamo. Esto implica garantizar el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Es decir, si ustedes analizan concretamente las obligaciones del Estado, en ninguna parte de la Corte Interamericana dice que el Estado es responsable por la decisión de las empresas de despedir trabajadores. La responsabilidad del Estado está dada por la obligación de adoptar medidas, es decir, de adoptar una regulación, una legislación adecuada y fiscalizar su cumplimiento. Esto se traduce en circunstancias muy concretas, es decir, que la ley de contrato de trabajo, que la ley de riesgo de trabajo, es decir, que como se llame, o el código del trabajo, de acuerdo a la legislación de cada estado, sea efectiva en cuanto a la protección frente al despido arbitrario y que además el Estado fiscalice el cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenga funcionarios, funcionarias, es decir, un esquema de fiscalización del cumplimiento de la legislación, para prevenir la violación del derecho. Y en caso de que efectivamente exista un despido injustificado, porque el Estado no puede a veces impedirlo, en caso de que opere un despido injustificado, tiene que articular las medidas para conformar órganos independientes y competentes ante los cuales los trabajadores y las trabajadoras puedan formular sus reclamos. Es decir, órganos administrativos en algún primer momento y órganos judiciales, ¿sí?, específicos y competentes para recibir esos reclamos y tramitarlos de manera independiente. Pero no solo eso, sino que además esos órganos tienen que tener competencia para remediar la situación. Remediarla quiere decir que si hay un despido injustificado, tiene que existir una indemnización agravada, es decir, una indemnización especial, tiene que existir la posibilidad de reincorporar a la persona a su puesto de trabajo, de otorgarle prestaciones, etc. Es decir, aquí vemos cómo se articula la responsabilidad del Estado. No es caprichoso lo que dice la Corte. Por eso vale la pena que nos detengamos en este estándar. La Corte Interamericana dice que la estabilidad laboral no consiste en la permanencia irrestricta del trabajador en su puesto de trabajo, sino en respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando garantías de protección al trabajador a los efectos de que en caso de que se realice un despido injustificado, el empleador acredite las razones por las cuales impone sanciones, ¿sí?, y esto esté en el marco del respeto a las garantías debidas, y que frente a esta circunstancia el trabajador pueda recurrir esa decisión ante las autoridades internas, independientes, imparciales, que verifiquen si esas causales que se le imputaron son arbitrarias o no lo son. ¿Está? Entonces, lo trascendente del caso es que la Corte, insisto, no persigue que una vez que una empresa
contrata a un trabajador no lo pueda despedir nunca, no, sino que en caso de que eso ocurra, el trabajador tenga un debido proceso, una legislación laboral que lo proteja, y que se pueda discutir en un contexto de igualdad y de, sobre todo, de independencia, ese despido a los efectos de determinar si es un despido arbitrario o no lo es. Bien, entonces ahí tenemos, de algún modo, la columna vertebral, el aspecto medular de este fallo, que es la violación a la estabilidad laboral. Y el cambio paradigmático que supone en la historia jurisprudencial de la Corte Interamericana. Porque la Corte aquí declara violado el 26. No busca ningún camino ni ningún atajo, ¿sí? Sino que declara violado el artículo 26 bajo los argumentos que vimos previamente. De manera muy breve, ¿qué otros derechos están violados en este caso? Bueno, el derecho a la libertad de asociación. Ustedes se preguntarán ¿por qué la libertad de asociación? Bueno, porque, de acuerdo a lo dicho por la Corte, la libertad de asociación en materia laboral no se encuentra subsumida solamente a la protección de los sindicatos, de los miembros de los sindicatos y sus representantes. Hace poco la Corte Interamericana emitió una opinión consultiva sobre esto, sino que también la libertad de asociación se extiende a organizaciones que, aunque no tengan la naturaleza de sindicatos, persiguen fines de representación de intereses de los trabajadores. Entonces, más allá de que se trate o no de un sindicato, si estamos en presencia de una organización que intenta proteger o representar a los trabajadores, también allí cabe el derecho a la libertad de asociación. De tal modo, cuando hablamos de libertad de asociación, tenemos que nuevamente pensar en dos dimensiones. El derecho del individuo a asociarse y a utilizar los medios apropiados para ejercer la libertad de asociación, como los integrantes del grupo para alcanzar ciertos fines en conjunto y beneficiarse de ellos. Es decir, los derechos derivados de la representación de los intereses de un grupo tienen una naturaleza dual. Recaen tanto el derecho del individuo que ejerce el mandato o la designación, como en el derecho del colectivo. ¿Está? El representante y los representados. De tal modo, aquí en el caso de La Voz del Campo también se viola el derecho a la asociación, porque de algún modo él estaba interviniendo en representación de un colectivo que había sido vulnerado o afectado por una convocatoria de elecciones, en principio no transparente, y por la realización efectiva de esas elecciones en contra de las reglas que estaban vigentes. Y por último, la Corte también declara violado el derecho de acceso a la justicia. Y lo hace pensando sobre todo en que el señor Lagos del Campo interpuso en el orden interno al menos 7 recursos judiciales y diversas solicitudes ante los órganos de Perú, que fue las que desarrollamos al comienzo de nuestro encuentro. Estas fueron todas denegadas por distintos motivos, procesales o de fondo, pero todas fueron denegadas, salvo la primera, la que se había declarado que el despido era arbitrario, pero que luego fue revocada. Por lo tanto, hubo también una violación del derecho de acceso a la justicia por parte de la Corte, por parte de los tribunales internos de Perú, que entonces motivó que la Corte lo declare violado a este derecho también. En resumidas cuentas, ¿cuáles son las reparaciones del caso? En primer lugar, la Corte establece como medida de satisfacción que el Estado debe publicar la sentencia. Ustedes saben que la publicación de la sentencia es una forma de reparación en sí misma, es el estándar de la Corte Interamericana. ¿Sí? Ya de algún modo que el caso haya transitado a la instancia internacional y que se publique la sentencia, constituye una forma de reparación. Pero en términos de indemnización, por supuesto que la Corte fija una cantidad una suma de dinero, ¿no? en concepto de reparación del daño material, lo cual incluye el lucro cesante, los salarios dejados de percibir, la pensión a la que debería tener acceso Lagos del Campo, y un monto por concepto de daño inmaterial por las violaciones acreditadas, así como el reintegro de gastos y costas. Es decir, aquí vemos cómo se resuelve la sentencia. A modo de conclusión y para ya dejar espacio a las preguntas, me parece importante tener presente que cuando hablamos del caso Lagos del Campo, tenemos dos grandes esferas para sintetizar. La primera es, concretamente, la violación a la estabilidad laboral y lo que ello implica, porque es de algún modo un mensaje de la Corte Interamericana para que reflexionemos los estados en torno a cuál es la relación que tienen los estados con los particulares para garantizar obligaciones vinculadas con derechos laborales. Y está muy claro el estándar, es decir, los estados tienen obligaciones de respeto y garantía, y que cuando de alguna manera las irregularidades provienen de empresas o de particulares, el Estado no por eso se libera, sino que tiene que, en este caso, ¿no?, conformar un sistema jurídico eficiente, de acuerdo a los estándares internacionales, donde se proteja al trabajador frente al despido
arbitrario, donde se tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el trabajador frente a la relación laboral, que siempre es desigual en cuanto al poder que atraviesa ella, y también en la importancia de que el Estado luego fiscalice el cumplimiento de la legislación y sancione a los particulares que no la observan de manera adecuada. Esa es una de las esferas de este caso. Y la otra, que es la que más repercusión tiene hacia el futuro, es que la Corte, a partir de los argumentos que vimos, la interdependencia, la indivisibilidad, la ausencia de jerarquía entre derechos, es que sostiene que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son susceptibles de violación autónoma, es decir, son auténticamente susceptibles de violación por vía del artículo 26, y que se puede declarar la responsabilidad de un Estado por haber vulnerado ese artículo particular sin necesidad de realizar ningún tipo de ingeniería argumentativa o interpretativa a la luz de otros artículos de la Convención. Insisto, el caso Lagos del Campo es un puntapié central para una jurisprudencia muy rica que comenzó a forjarse desde el año 2017 y que nos atraviesa hasta nuestro día para pensar entonces cuál es el rol de los Estados frente a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Les agradezco mucho la atención, han sido muy amables y quedo a disposición para las preguntas o los comentarios que quieran hacer. Muchas gracias por la exposición, maestro. Fue muy interesante. A todos creo que nos aclaró muchas dudas. Sin embargo, supongo que existen aquí participantes que quisieran hacerle preguntas relacionadas con la sentencia y con el caso que nos expuso. A los participantes que gusten hacer una pregunta, por favor pónganla en el chat o levanten la manita para que podamos saber quiénes son los que pueden o quieren preguntar algo. Aprovechen al maestro que está por aquí con nosotros. Ahí creo que Fabián levantó la mano. Ahí es Fabián, si gusta participar, por favor. Nada más le pido a quienes... Gracias. Hola, buenos días. En cuanto al caso Lagos del Campo, este es el primer caso de la Corte Interamericana que hace justiciable los DESCA. Es decir, es el primer caso que introduce, digamos, esta justiciabilidad de los DESCA, o es algún otro. Tengo entendido que ese parámetro está definido a partir de esta sentencia, pero no lo tengo muy claro. Gracias, Fabián, por la pregunta. En realidad, a ver, yo tendría que decir lo siguiente. Es el primer caso en el que la Corte declara violado autónomamente el 26, que es la cláusula de derechos económicos, sociales y culturales. Si usted me dice, ¿nunca antes se había expedido sobre derechos económicos, sociales y culturales? No, porque sí lo había hecho. Pero lo había hecho a la luz de otros artículos. Me explico, por ejemplo, como les dije recién, en algunos casos de comunidades indígenas o de protección de la salud, lo había hecho, o del ambiente, a partir del artículo 4 o a partir del artículo 5, y desarrollaba una interpretación, pero luego declaraba violado el 4. ¿Sí? Por ejemplo, el 4 en un concepto de vida amplio, ¿sí? Un concepto de vida digna hacia la Corte, que involucra no solo la vida como derecho a no ser privado de ella, sino el derecho a acceder al agua, a la alimentación, a la salud, al ambiente, etc. Es decir, trabajaba los DESCA, pero los trabajaba en el contexto de otros artículos. Aquí lo hace de manera autónoma. Por eso es un caso bisagra, por eso elegimos para trabajar aquí, en este taller, porque es bisagra en cuanto a la primera manifestación de la Corte, en cuanto a violación autónoma del 26. Así que su razonamiento es correcto. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más que tenga alguna duda que quisiera plantear? Igual aquí por el chat. O si no, levanten manita. Todavía tenemos algunos minutitos para poder resolver dudas. Sin miedo, sin miedo. Pues creo que no. Ya Fabián ya participó. No sé si tiene otra duda, Fabián, no sé, porque levantó la mano de vuelta. Tiene otra. Perdón, adelante, por favor. Y otra vez, perdón. Y bueno, atendiendo otra vez al Lagos del Campo, entiendo que este asunto tiene dos vertientes en cuanto a su resolución, es decir, soluciona, digamos, dos cosas la Corte, o no sé si esa es mi impresión del asunto. Por un lado, los derechos de la libertad de expresión,
y por otro lado también los derechos laborales. Bueno, y creo que un tercer vertiente que serían el derecho de asociación. Es decir, son, digamos, 3 cosas que resuelve este asunto. Sí, perdón. Libertad de expresión, con el alcance individual y colectivo que les expliqué, derechos laborales, específicamente estabilidad laboral, libertad de asociación y también acceso a la justicia, ¿sí? Que lo hace a la luz del artículo 825. Son los 4 aspectos. Alguien preguntaba por allí si se cumplieron las reparaciones. Bueno, ustedes saben que el proceso de cumplimiento de las reparaciones es muy lento, entonces lo que ocurre es que este caso, como la mayoría de los que se dictaron en los últimos años, están en etapa de supervisión de sentencias, ¿sí? Pero, digamos, la Corte lo que hace es monitorear paulatinamente el grado de cumplimiento de esas reparaciones a través de un equipo específico y de la celebración de audiencias, y cuando se consideran que las reparaciones están cumplidas de manera total, allí cierra el caso, ¿sí? Pero es un proceso lento. De todos modos, aquí, digamos, las reparaciones son esas que yo les expliqué. Muchas gracias, maestro. Tenemos por aquí una pregunta en el chat de Angélica Molina y nos dice, a la fecha, qué medidas de reparación se han cumplido? Sí, es la que respondí recién, Ya, ¿sí? Está en etapa de supervisión, sí. es cierto. Entonces, creo, maestro, que no hay alguna otra pregunta por aquí. Estoy revisando el chat, pero me parece que no. No. Si alguien más no tiene alguna duda, entonces, pues, no me queda nada más que agradecerle su participación con nosotros en este taller de sentencias, en esta edición del taller de análisis de sentencias, a nombre del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Le hacemos llegar el reconocimiento que en un momentito le vamos a proyectar aquí. Sabemos que no se lo podemos hacer llegar físicamente en este momento, pero por eso mejor aquí lo proyectamos. Y pues realmente lo que dice es: otorga la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, otorga el presente reconocimiento al profesor Franco Gatti por su destacada participación como ponente en el taller de análisis del caso Lagos del Campo contra Perú, y pues lo firma el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la comisión. Le agradecemos mucho, maestro, por esta exposición que hizo con nosotros, por su participación y pues por siempre estar aclarando nuestras dudas respecto de estos temas que son tan sensibles y tan que nos alumbran tanto en materia de derechos humanos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mariana, muchas gracias a todos y a todas. Es un placer para mí, así que seguimos en contacto y a disposición. Que tengan un buen día. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Nos vemos en la siguiente edición. Y nada más les pido, por favor, que dejen sus nombres en el chat para que podamos hacer la anotación de su asistencia. Muchas gracias. Chao, Hasta chao. luego.